Cuando hablamos de las capacidades de las fuerzas marítimas del Tercer Reich, conocida como la Kriegsmarine, se nos vienen a la mente los legendarios U-Boats, los acorazados y destructores. Pero las ambiciones del ejército alemán fueron mucho más lejos. En sus planes navales había un objetivo que jamás pudo ser concretado, a pesar de haber estado muy cerca de lograrlo. Estamos hablando de la construcción de un portaaviones de producción nacional. El proyecto que casi rompe esa mala racha fue el KMS Graf Zeppelin. Retrasos en su construcción, desmantelamiento y cambios en el rumbo de la guerra sellaron un desenlace fatal para un buque que podría haber alterado el desenlace del enfrentamiento. De joya armamentística a blanco de disparo. Quédate con nosotros y entérate cuál fue el destino final de uno de los proyectos más impresionantes que emprendió la Marina nazi. Hitler había asegurado a su marina la construcción de un portaaviones en el año 1935. Es así como nació el Plan Z, a cargo del almirante Erich Raeder. Este programa buscaba reforzar la flota nazi con la fabricación de 4 navíos de este tipo en un plazo de 9 años. Para desgracia del almirante, la primera decepción llegaría en 1939, cuando se dictaminó que la construcción quedaría reducida a solo 2 portaaviones. Es importante señalar que el Tratado de Versalles prohibía a Alemania el diseño de este tipo de buques, pero gracias a su ruptura, la producción del primer portaaviones se inició sin inconvenientes el 28 de diciembre de 1936 en los astilleros de la compañía Deutsche Werke. El ingeniero Wilhelm Hadler bautizó al coloso como Graf Zeppelin, en homenaje al creador de los dirigibles, Ferdinand von Zeppelin. Alemania no tenía experiencia en este tipo de navíos, por lo que una comisión especializada viajó a Japón para analizar y tomar nota de la mecánica del mítico portaaviones Akagi. Esta no fue la única inspiración, también es notoria la influencia del buque británico HMS Courageous. Se cree que esta falta de experiencia y la poca colaboración recibida hizo que el Graf Zeppelin corriera con desventaja respecto a sus rivales aliados. Según proyecciones, el portaaviones alemán contaría con 4 turbinas a vapor y tendría un desplazamiento de más de 23.000 toneladas, albergando una tripulación estimada en 1.760 personas. Además, estaría equipado con 16 cañones auxiliares de 150 milímetros y 62 cañones antiaéreos de diversos tipos en caso de entablar combate. Aún sin estar terminado, el 8 de diciembre de 1938, el Graf Zeppelin fue botado en el puerto de Kiel. Fue una gran ceremonia en la que se pudo ver a Adolf Hitler e incluso a la hija del difunto Ferdinand Graf von Zeppelin, quien fue invitada de honor. El proyecto, que llenaba de orgullo a la Kriegsmarine, tenía un gran detractor, el mismísimo Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, que mantuvo una actitud reacia frente al proyecto. Le disgustaba que la marina del almirante Raeder tuviera una aviación independiente, y a pesar de que el mismo Hitler le ordenara desarrollar aviones para el buque, Göring puso todas las trabas que tuvo a su alcance. Ofreció entregarle a Raeder aviones que ya para la época estaban anticuados, tal es el caso del bombardero Stuka Ju-87 y del caza Me-109F. A pesar de recibir modificaciones, estos modelos no eran adecuados para maniobrar en un portaaviones, y para colmo, Göring aplazó el plazo de entrega de sus naves para finales de 1944, entrega que nunca llegaría a concretarse. Pero lo que terminó por condenar al Graf Zeppelin al olvido fue la guerra misma. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, su construcción fue pospuesta poco a poco hasta detenerse definitivamente en abril de 1940. Una verdadera desgracia para la Kriegsmarine, que estaba muy cerca de obtener su primer portaaviones, terminado en un 85% y al que solo le faltaban los últimos retoques. Muy a su pesar, pusieron sus expectativas de lado y concentraron sus esfuerzos en fortalecer su flota naval, construyendo letales submarinos y demás buques mucho más baratos y efectivos a la hora del combate. En julio de 1940, el buque incompleto realizó su primer viaje a través del Báltico, alejándose del peligro que suponían los bombardeos aliados, para finalmente amarrar en el puerto de Gotenhafen. Allí fue escondido bajo una gigantesca red para evitar ser blanco de posibles ataques aéreos. Recién pasados 2 años, el Graf Zeppelin fue devuelto al mismo astillero en donde había comenzado su historia. El avance de la guerra puso en evidencia la importancia de los portaaviones, siendo la estrategia aeronáutica de las potencias aliadas uno de los elementos decisivos para el desenlace de la disputa.
En 1942 se ordenó reanudar la construcción del portaaviones alemán, generando modificaciones estructurales que lo harían aún más robusto. Pero esta segunda vida no duraría demasiado. Apenas 2 meses después, el Führer ordenaría la suspensión del proyecto, priorizando nuevamente a los submarinos y destructores que tan buenos resultados le habían dado a su ejército. Los recursos escaseaban y la guerra se había vuelto en contra de Alemania, haciendo que la navegación de un portaaviones por el Atlántico ya no fuese segura. Ante esta realidad, las fuerzas del Tercer Reich tomaron la drástica decisión de hundir el colosal Graf Zeppelin, el primer y único proyecto de portaaviones de su régimen. Esto fue para impedir que cayese en las garras enemigas de la Unión Soviética, que venía avanzando cada vez más sobre zonas germánicas. Más adelante verás que fue en vano, ya que el Ejército Rojo pudo hacerse con la inconclusa gema nazi para darle un uso bastante peculiar. Un grupo de 10 hombres comandados por el capitán Wolfgang Keller se tomaron el trabajo de estallar con explosivos todo el equipo de a bordo. Finalmente abrieron sus válvulas y encallaron el buque cerca de la desembocadura del río Oda a fin de inutilizarlo. Antes de continuar, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que de haberse completado el Graf Zeppelin hubiese cambiado el resultado de la contienda? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios. Luego de la rendición de Alemania y el fin de la guerra, los soviéticos reflotaron al Graf Zeppelin y lo rebautizaron con el nombre de PO-101. El destino del navío sigue generando debate y opiniones encontradas hasta el día de hoy. La versión más sólida afirma que pudo llegar hasta el puerto de Swinemünde en 1947, cargado con cientos de objetos y equipos saqueados de fábricas tanto de Polonia como de Alemania. Luego de analizarlo, los soviéticos llegaron a la conclusión de que el traslado del portaaviones a la Unión Soviética era imposible. Aún así, el Ejército Rojo le encontró un nuevo uso al carrier que fuese orgullo naval del Tercer Reich. Lo utilizaron como blanco de prácticas para futuros enfrentamientos con los navíos norteamericanos. Al parecer, los soviéticos instalaron bombas aéreas en la cabina de vuelo, lanzaron bombas desde aviones, dispararon obuses y torpedos. De esta manera cumplieron con los tratados internacionales que estipulaban la destrucción de las naves enemigas dañadas, al mismo tiempo que ganaron valiosa experiencia de combate. Hicieron falta 28 proyectiles de alto calibre, 16 bombas y 2 torpedos para darle fin, ahora sí para siempre, al Graf Zeppelin de la Alemania nazi. Sin dudas un final que ni Hitler ni la Kriegsmarine hubieran deseado. Luego de décadas con paradero incierto, el portaaviones fue hallado por la petrolera polaca Petrobaltic en julio de 2006, mientras se examinaba el fondo del mar Báltico. El Graf Zeppelin yace a una profundidad de 87 metros, pero no constituye un peligro para la navegación ya que su punto más elevado se encuentra a 60 metros debajo de la superficie del agua. Un equipo de expertos planea recuperar artefactos de la nave, pero por el momento uno de los proyectos más ambiciosos del Tercer Reich seguirá reposando en el fondo marino. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.